Bueno, retomamos entonces. Listo. Entonces, en el transcurso de la audiencia que inició el pasado 17 de noviembre a hoy y sus respectivas suspensiones, han llegado diferentes solicitudes de ciudadanos interesados que han sido trasladados también por diferentes órganos de control. Entonces, tenemos dos solicitudes de María Paula Jaramillo, un oficio remitido a través de la veeduría distrital y del pasado 22 de noviembre llegaron dos oficios al respecto. Esta ciudadana refiere precisamente al tema de precios artificialmente bajos principalmente, y en el primero hablaba sobre la valoración del puntaje de personas con discapacidad. Entonces, a estas respuestas, pues se les remite a lo anteriormente leído, con ello se le da respuestas a estas solicitudes. De la misma manera, llegaron dos oficios por parte de la Unión Temporal Movilidad Digital, uno identificado con el número 1711-2021 y otro con oficio 2211-2021, también referentes a precio artificialmente bajo. Con esto, con lo leído anteriormente, se le da respuesta a dicha unión temporal. De igual manera, remite los órganos de control, oficio suscrito por el señor Juan Sierra Charri, quien hace alusión a la evaluación de la experiencia. Aquí hay que mencionar que pues la observación y dentro de las etapas de contratación son preclusivas y perentorias, estas ya se surtieron. Sin embargo, de acuerdo a lo que expone el ciudadano, las respuestas se dieron cuando se dio lectura en la audiencia del 17 de noviembre del 2021 frente a la valoración de la experiencia que ocurrió con la asignación de puntaje de discapacidad de uno de los oferentes que se dio en esa audiencia. También llegó un oficio por parte de Gestión de Seguridad Electrónica del señor Álvaro Borja Carreras Amorós. De esto nos lo dio traslado a la Procuraduría General. Este también se entiende con respuesta dada el día de la audiencia de adjudicación con las respuestas publicadas en SECOP 2, donde se atendieron diferentes posiciones frente a la valoración de experiencia y la consolidación de los puntajes frente a industria nacional y discapacidad. De manera general, los oficios hacen mención sobre los acompañamientos, solicitan los acompañamientos de los órganos de control, a lo que al respecto se informa que este proceso ha tenido el acompañamiento de la Procuraduría, de la Contraloría y de la Veeduría, dando respuesta de esa manera. De la Contraloría General y de la Contraloría Distrital, sí señora. Ahora bien, el día de hoy llegó un oficio de la Procuraduría General que me voy a permitir leer, está fechado el día de hoy, llegó unas horitas antes del inicio de la presente audiencia, que dice a continuación: en el marco de las actuaciones de vigilancia preventiva que adelanta esta Procuraduría delegada al proceso de selección SDM LP 048 del 2021 y lo ocurrido en el desarrollo de la audiencia de adjudicación que inició el 17 de noviembre del 2021, este despacho solicitó concepto a la interventoría del contrato 071 del 2007, la firma Hap MacGregor SAS, considerando el contrato de interventoría 1239 del 2015, cuya copia fue remitida a su despacho, dirigiéndolo al secretario distrital de Movilidad. En dicho concepto se resaltan las siguientes afirmaciones hechas después de que abro comillas, interventoría procedió a analizar los estados de resultados integrales auditados y certificados del periodo contractual ejecutado entre marzo del año 2008 y octubre del 2021, entregados por el propio consorcio SIM a la interventoría. Cierro comillas. Abro comillas otra vez, que si el actual concesionario obtuvo en los últimos 5 años en promedio un 13% de margen de utilidad neta sobre la base de un ingreso equivalente al 50% de los derechos distritales, y si el ingreso del nuevo concesionario parte ahora
de una remuneración equivalente al 25.76% de dichos derechos, se obtendría un resultado negativo en la ejecución del nuevo contrato, puesto que resulta apenas obvio que con este nivel de ingresos no se alcanzaría a compensar los costos y gastos de la nueva concesión, en especial si tenemos en cuenta la complejidad del nuevo contrato, en particular en todo aquello relacionado con el factor tecnológico. Que si el proponente en su propuesta presentó una remuneración del 25.76%, la retribución entonces sería el 24.24 puntos menos que el 50% de la actual remuneración, lo que en nuestro concepto aparece como un porcentaje excesivamente bajo para llevar a cabo la ejecución del nuevo contrato, circunstancia esta que debe ser materia de análisis por parte de la Secretaría o, a su vez, 2. Que considerase el 25.76% adecuado para la ejecución del nuevo contrato, incluidas sus complejidades. Entonces estaríamos frente a la consideración de que podría ser factible que la actual retribución con que hoy se remunera fuera excesiva respecto a las necesidades para prestar el servicio actualmente concesionado. Con base en la conclusión y en las dos consideraciones expuestas anteriormente y en desarrollo de las reglas de la experiencia, podríamos estar ante una posible tercera consideración por defecto ante un presunto escenario en donde hipotéticamente el actual concesionario podría haber mostrado una estructura de costos y gastos superior a lo que realmente haya causado y realizado en la ejecución del contrato, la ejecución contractual. Asunto que afectaría a los estados financieros y de contera a los principios de la contratación estatal. Esta hipótesis, más no afirmación, debería ser valorada por esta Secretaría al momento de evaluar el tema que aquí se plantea. Llama la atención a esta delegada la respuesta dada por la interventoría, según la cual la utilidad neta del actual contratista es del 13%, siendo la remuneración actual del 50%, cuando el mismo concesionario afirmó que el margen EBITDA del operador actual corriendo este año es del 48% y el margen estimado del consorcio estimado es del 18%. Llama también la atención la diferencia tan marcada entre el costo estimado para el factor tecnológico entre los proponentes en primer y segundo grado de elegibilidad, en especial teniendo en cuenta el grado de complejidad y avance tecnológico inmerso en este proceso por los evidentes riesgos de obsolescencia del sistema. Esta delegada advierte la severidad de las conclusiones expuestas por la interventoría por el impacto en el actual proceso de selección, así como las consecuencias de esta en el contrato 071 del 2007, riesgos que la Secretaría Distrital de Movilidad debería conjurar. Por tal razón, solicitamos tener en cuenta lo racionalmente planteado por la interventoría previo un análisis conclusivo por parte de la Secretaría y hacer mención y referencia expresa al concepto de la interventoría al momento de tomar las decisiones sobre este asunto durante la adjudicación de la licitación. Es importante recordar que la actuación preventiva no implica en modo alguno coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen sus funciones públicas. De igual manera, en esta órbita, la Procuraduría General de la Nación no expide conceptos, avales o aprobaciones frente a documentos producidos o actuaciones desplegadas por los sujetos de control, de allí que las recomendaciones efectuadas no obligan a los vigilados. Las presentes consideraciones son emitidas en el ejercicio de la función preventiva y de control de gestión que le competen a esta Procuraduría Delegada en virtud del numeral quinto del artículo 277 de la Constitución Política y los numerales 1, 2 y 3 del artículo 24 del Decreto Ley 262 del 2000, en armonía con el artículo 18 de la Resolución 017 del 2000 y la Resolución 480 del 2020, expedida por la Procuraduría General de la Nación. Por último, se remite el concepto de la interventoría para que la Secretaría de Movilidad lo incluya dentro del respectivo análisis de los presuntos precios artificialmente bajos presentados durante la licitación SM LP 048 del 2021 y a su vez inicie las investigaciones que considere a que haya lugar. Firma Alejandro Gutiérrez Casas, Procurador Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Entonces, frente a lo planteado por la Procuraduría, la Secretaría se permite responder. A propósito de la comunicación indicada, mediante la cual hace alusión al requerimiento formulado por la Procuraduría a la intervención del contrato de concesión 071 del 2007, en el marco del acompañamiento que realiza la delegada a la licitación pública SDMLP 048 del 2021, puntualmente a las conclusiones que incluye la interventoría en el documento de la respuesta de la Procuraduría, a continuación, damos las consideraciones que se encuentran pertinentes.
Primero, los antecedentes de la solicitud presentada por la Procuraduría General de la Nación. Aquí hacemos referencia a las comunicaciones cruzadas entre la Procuraduría y la Interventoría que dan cuenta de la solicitud que hoy se formula y a la cual se da respuesta. A. Solicitud remitida por la Procuraduría General de la Nación a la Interventoría del Contrato de Concesión 071 del 2007, el 19 de noviembre del 2021. El pasado 19 de noviembre de 2021, el despacho del Procurador Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública remitió a la Interventoría Haf MacGregor SAS una comunicación mediante la cual solicita lo siguiente. Voy a omitir la lectura, que fue lo que acabamos de leer frente a la solicitud de la Procuraduría. Como se ve, la Procuraduría solicita a la Interventoría pronunciarse en relación con los márgenes de rendimiento de utilidad del operador actual, pues es el decir de la Procuraduría a propósito de lo expresado por el mismo contratista, sin mencionar el documento en el cual se presenta esa afirmación. Establecer un margen presuntamente superior al 25.76% actual podría configurar un riesgo inminente en el modelo económico de la concesión, como es fácil advertirlo. Sobre la solicitud formulada por la Procuraduría, la Interventoría dio respuesta mediante comunicación con radicado HAF SDM 866 del 2021, de fecha 22 de noviembre del 2021, concluyendo sobre el asunto indagado lo siguiente. El análisis financiero de la Interventoría en relación con los márgenes de rendimiento de utilidad operacional obtenida por el actual concesionario Consorcio Sistema Integrado para la Movilidad Consorcio SIM. Bajo este entendido, la Interventoría procedió a analizar los estados resultados integrales auditados y certificados del periodo contractual ejecutado entre marzo del año 2008 y octubre del 2021, entregados por el propio Consorcio SIM a la Interventoría. En el cuadro que constituye el anexo número 1, con el ejercicio realizado por la Interventoría, se refleja la utilidad bruta operacional neta y el margen de utilidad neta, de cual se sustraen los conceptos contables relacionados con las obras civiles, así: la amortización por obras civiles 2018-2021, deterioro del anticipo entregado a un tercero 2018 y los intereses financieros 2016-2021. De tal manera que el cálculo del margen de utilidad neta excluye los efectos de las inversiones destinadas a la ejecución del otro sí número 4 para ser más transparente e incomparable en la información financiera en el proceso del análisis. El ejercicio exhibido en el anexo número 1, por tanto, permite inferir que si el actual concesionario obtuvo en los últimos 5 años en promedio un 13% de margen de utilidad neta sobre la base de un ingreso equivalente al 50% de los derechos distritales, y si el ingreso del nuevo concesionario parte ahora de una remuneración equivalente al 25.76% de dichos derechos, se obtendría un resultado negativo en la ejecución del nuevo contrato, puesto que resulta apenas obvio que con este nivel de ingresos no se alcanzarían a compensar los costos y gastos de la nueva concesión, en especial si tenemos en cuenta la complejidad del nuevo contrato, en particular en todo aquello relacionado con el factor tecnológico. En ese sentido, consideramos que la decisión que se adopte se debe fundamentar en la propuesta técnica armonizada en el modelo financiero presentado por el respectivo oferente dentro del proceso SDM LP 048, a fin de evitar distorsiones que puedan poner en riesgo la ejecución de la futura concesión. Y cierro comillas. En el documento, la Interventoría concluye a partir de sus propias consideraciones en función de la actual concesión que los ingresos propuestos podrían implicar un resultado negativo para la concesión cuyo proceso de selección se encuentra en trámite, porque el nivel de ingresos no compensaría el nivel de costos y gastos. A propósito de la respuesta emitida por la Procuraduría mediante comunicación de fecha 23 de noviembre del 2021, la Procuraduría General de la Nación presentó la siguiente recomendación. Llama la atención a esta delegada la respuesta dada por la Interventoría, según la cual la utilidad neta del actual contratista es del 13%, siendo la remuneración actual del 50%, cuando el mismo concesionario afirmó el margen EBITDA del operador actual corriendo este año es del 48% y el margen estimado del consorcio estimado es del 18%. Llama también la atención la diferencia tan marcada entre el costo estimado para el factor tecnológico entre los proponentes en primer y segundo grado de elegibilidad, en especial teniendo en cuenta el grado de complejidad y avance tecnológico inmenso en este proceso por los evidentes riesgos de obsolescencia del sistema. Esta delegada advierte la severidad de las conclusiones expuestas por la Interventoría por el impacto en el actual proceso de selección, así como las consecuencias de esta en el contrato 071 del 2007, riesgos que la Secretaría Distrital de Movilidad debería conjurar. Por tal razón, solicitamos tener en cuenta lo racionalmente planteado por la Interventoría previo un análisis conclusivo por parte de la Secretaría y hacer mención y referencia expresa al concepto de la Interventoría al momento de tomar las decisiones sobre este asunto durante la adjudicación de la licitación.
La recomendación de la Procuraduría, ahí cierro comillas, la recomendación de la Procuraduría está, está por determinar para señalar que tengamos en cuenta las apreciaciones de la interventoría, dada la contundencia de las afirmaciones incluidas por la interventoría en el documento de respuesta. Ahora, las consideraciones de la Secretaría en relación con la recomendación formulada. En relación con el pronunciamiento de la interventoría, según el cual, si el actual concesionario obtuvo en los 5 años, en promedio, un 13% de margen de utilidad neta sobre la base de un ingreso equivalente al 50% de los derechos distritales, y si el ingreso del nuevo concesionario parte ahora de una remuneración equivalente al 25.76% de dichos derechos, se obtendría un resultado negativo en la ejecución del nuevo contrato, puesto que resulta apenas obvio que con este nivel de ingresos no se alcanzaría a compensar los costos y gastos de la nueva concesión, en especial si tenemos en cuenta la complejidad del nuevo contrato, en particular en todo aquello relacionado con el factor tecnológico. Al respecto, la Secretaría presenta varias consideraciones con relación a esta afirmación. 1. La interventoría no participó en el proceso de estructuración de la licitación pública SMLP 048 del 2021. Como consecuencia de ello, no conoce las condiciones técnicas ni supuestos financieros tenidos en cuenta en la estructuración de la nueva concesión. 2. Es importante mencionar que las condiciones de estructuración de la nueva concesión difieren sustancialmente de lo del actual contrato, sobre el cual la interventoría hace el seguimiento y control sobre el cumplimiento de las obligaciones. 3. La afirmación que hace la interventoría, según la cual un porcentaje de participación en los derechos distritales correspondiente al 25.76% le generarían al nuevo concesionario un resultado negativo en la ejecución del proyecto, en tanto ese nivel de ingresos no alcanzaría a compensar los costos y gastos de la nueva concesión, carece de sustento numérico que permita tener en cuenta la conclusión a la que llega. 4. En contraste, el ejercicio técnico, financiero y jurídico que se adelantó para verificar si se trata de una oferta con precio artificialmente bajo arrojó como resultado que se trata de una oferta suficiente y razonable que no pone en riesgo el cumplimiento de las prestaciones a cargo del concesionario. Lo anterior se hizo, tal como se explica en la respuesta que se da sobre la información requerida a los proponentes, las respuestas dadas, las bases de la estructuración, para contrastar las justificaciones aportadas, llegando a la conclusión que se emite y que se encuentran ampliamente sustentados en el documento de respuestas. En efecto, se hizo la valoración del recaudo, la participación en los derechos distritales, inversiones, costos y gastos en que va a incurrir el futuro concesionario, a partir de las dos propuestas que resultan siendo observadas por la inclusión de un porcentaje de participación sustancialmente inferior al tope máximo estructurado. Ese análisis partió de la verificación de las condiciones técnicas de operación determinadas por dos componentes. 1, los parámetros de estructuración, y 2, las respuestas dadas por los oferentes en punto a los componentes más relevantes del análisis, que es la vinculación del personal y el desarrollo, mantenimiento y actualización de la solución tecnológica, por tratarse de un proyecto con énfasis relevante en ellos. A partir de la verificación se llega a la conclusión desde el punto de vista técnico sobre la suficiencia de las inversiones y recursos estimados por cada uno de los proponentes para cumplir con las obligaciones previstas en los documentos del contrato y sus anexos. Teniendo en cuenta esta suficiencia técnica, la razonabilidad desde el punto de vista financiero del porcentaje de participación ofrecido por cada uno de los proponentes. Ahora bien, desde el punto de vista jurídico es importante señalar que las disposiciones del anexo complementario fueron enfáticas en señalar que las prestaciones del contrato debían cumplirse con la remuneración a percibir en función del porcentaje de participación definido sobre los derechos principales. Hay varias declaraciones en el documento que hacen referencia a este supuesto, como ya se indicó anteriormente. De otra parte, la Secretaría Distrital de Movilidad se permite informar que solicitará a la interventoría del actual contrato de concesión que realice una valoración, evaluación y se pronuncie sobre la hipótesis de la Procuraduría, según la cual el actual concesionario podría haber mostrado una estructura de costos y gastos superior a lo que realmente haya causado y realizado en la ejecución contractual, asunto que afectaría a los estados financieros y de contraer a los principios de contratación estatal. Una vez se cuente con el informe de la interventoría a este respecto, se adoptarán decisiones contractuales, administrativas y de traslado a las autoridades competentes. En los anteriores términos damos respuestas a las solicitudes formuladas, indicándole a la Procuraduría que quedamos atentos a aclarar cualquier duda que surja sobre este asunto. Entonces, siguiendo con el orden del día, lo que nos queda ahora es hacer la recomendación del comité evaluador. Lo que nos queda ahora es presentar un resumen de la evaluación para hacer el contexto y de esa manera poder hacer la recomendación del comité evaluador al ordenador del gasto. Entonces, tenemos una evaluación consolidada, teniendo en primer orden de elegibilidad al consorcio Circulemos Digital con un total de puntaje de 100 puntos.
En segundo orden, a la Unión Temporal Civis DC con un puntaje de 81.26, al Consorcio STV con un puntaje del 78.77, a la Unión Temporal Movilidad Digital con un puntaje de 86.32 y a la Unión Temporal Concesión Movilidad con un puntaje de 77.25. Teniendo en cuenta lo anterior y teniendo como en el primer orden de elegibilidad al Consorcio Circulemos Digital, vamos a dar paso a la recomendación que efectúa el comité evaluador a la ordenadora del gasto de la siguiente manera. En la presente audiencia se encuentran presentes los evaluadores jurídicos, técnicos y financieros, a los cuales voy a llamar para que hagan su manifestación frente a la recomendación de la adjudicación. De una vez hacen su presentación, yo los voy llamando y se presentan con el micrófono para que porfa se los facilite. Entonces, tenemos a Juan Carlos Rodríguez Arana como evaluador técnico de la Universidad Nacional. Gracias. Se recomienda la adjudicación en el orden de elegibilidad que señaló la doctora Ana María. Juan Carlos Torres Pardo, ¿recomienda la adjudicación? Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Torres, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional. Recomiendo totalmente la adjudicación que se está realizando. Gerardo Ernesto Mejía Alfaro. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Mejía, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y recomiendo también la adjudicación. El profesor Gerardo es evaluador financiero. Jenny Abril Forero como evaluadora jurídica. Buenas tardes, recomiendo la adjudicación en el orden propuesto, leído por la doctora Ana María. ¿Y quién les habla? Evaluadora jurídica. Les recomiendo a la ordenadora del gasto la adjudicación del presente proceso de selección al Consorcio Circulemos Digital por estar en el primer orden de elegibilidad. Así las cosas, damos paso al siguiente orden del día, que es la adjudicación. Para este aspecto le doy el uso de la palabra a la ordenadora del gasto y subsecretaria de Servicios a la Ciudadanía para que proceda con la adjudicación del presente proceso de selección. Bueno, de acuerdo a las recomendaciones realizadas por el Comité Evaluador, liderado por la Universidad Nacional en el tema técnico y operativo, les agradezco nuevamente a ustedes, profesores de la Universidad Nacional, y a ustedes, Ana María, como evaluadores jurídicos y representantes de la Secretaría Distrital de Movilidad. Leeré la parte que me corresponde de la resolución y finalmente la Secretaría Distrital de Movilidad le hará entrega de la ventanilla única de servicios al consorcio que ha sido evaluado y su propuesta ha sido en el orden de elegibilidad la que corresponde. Por lo tanto, resuelve en el artículo primero adjudicar el presente proceso de selección por licitación pública número SDM-LP 048-2021, cuyo objeto consiste en entregar en concesión la prestación de los servicios administrativos de los registros distritales automotor y no automotor, de conductores, de tarjetas de operación, de más registros de tránsito y transporte, así como los demás trámites y servicios que defina la Secretaría Distrital de Movilidad. El concesionario se obliga por su cuenta y riesgo a ejecutar las prestaciones que se deriven del presente objeto y de conformidad con las especificaciones que se relacionan en los estudios previos, el anexo complementario, las adendas, la propuesta presentada por el concesionario y la naturaleza del servicio, al proponente Consorcio Circulemos Digital de acuerdo con la oferta presentada, incluyendo el evento de subasta. Artículo segundo. Disponer que el contrato correspondiente a la presente adjudicación será elaborado por la Dirección de Contratación de la Secretaría Distrital de Movilidad, observando los requisitos y disposiciones establecidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015,
en el estudio previo sus anexos, anexo complementario, las adendas, los anexos del proceso y las propuestas presentadas, el cual deberá ser suscrito dentro del plazo establecido en el cronograma del proceso de selección. Artículo 3. En caso de no suscripción del contrato, se aplicarán las consecuencias previstas en la ley. Artículo 4. La presente resolución queda notificada en estrados conforme al numeral 2, artículo 67 de la Ley 1437 de 2011. Artículo 5. Contra este acto no procede recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo primero del artículo 77 de la Ley 80 de 1993 y el inciso tercero del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007. Artículo 6. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y se ordena su publicación en el portal único de contratación SECOP2, www.colombiacompra.gov.co SECOP2. Acorde a lo preceptuado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015. Esta resolución se expide en Bogotá, Distrito Capital, a los 23 días del mes de noviembre a la hora corriente. Esta resolución queda publicada y notificada en el día de hoy para que sea procedente. Felicitaciones a los ganadores y en este momento procederemos luego de tu autorización a poder entregar lo que sí, simbólicamente significa la ventanilla única de servicios. Para efectos del acta, la audiencia se da por terminada, siendo las 4:56 de la tarde del 23 de noviembre del 2021, dejando constancia que la misma fue grabada y el acta será publicada en la plataforma SECOP2 dentro del término legal dispuesto para el efecto. Muchas gracias a todos y felicitaciones a los ganadores. El representante legal de Circulemos. Estaba diciéndole, ¿me repite su nombre, por favor, que usted es el suplente representante legal? Óscar Muñoz. Señor Muñoz, estaba diciéndole, ya terminada la audiencia, que la Secretaría de Movilidad espera que ustedes sean los representantes dignos de la responsabilidad que tienen hoy en Bogotá. Nosotros desde la Secretaría de Movilidad llevamos casi 2 años estructurando un proceso con toda la transparencia del mundo y que confiamos en que esto mejorará y le dará mejor calidad de vida a los ciudadanos. Simbólicamente nosotros hemos creado, con el nombre de la nueva concesión de trámites que ustedes deberán desarrollar, la ventanilla única de servicios, esta cajita que contiene toda la imagen corporativa y todo lo que ustedes le pondrán en marcha al servicio de la ciudad y al servicio de los ciudadanos. Desde luego creo que serán ustedes unos excelentes representantes, dado la fortaleza del consorcio y sobre todo la experiencia que han acreditado en su propuesta. Felicitaciones. Y Abocados a cumplir con el pliego, a cumplirle a Bogotá, a cumplirle a la ciudadanía, las mejores herramientas, las mejores experiencias para ponerlas al servicio. mil gracias y buenas tardes. Damos por terminada la sesión, nuestra transmisión en YouTube. A quienes estaban conectados, mil gracias a todos y buena tarde.